Buenas noches, amados y amadas de eternidad, amadas y amados del Señor. Damos toda la gloria y la alabanza en esta tarde. Gracias porque es un momento donde muchos hijos de Dios están teniendo una intimidad especial con el Padre, ¿no? Gran parte, digamos, del pueblo. Damos gracias al Rey, que Dios bendiga a aquellos que están en sus lugares de trabajo, que están en sus hogares. Sea extendida la bendición del Padre sobre cada vida. ¿Sí? Que Dios esté dando nuevas fuerzas en todas las cosas. Y Dios quiere intervenir en nuestras vidas, ¿cierto? A través de el mensaje, ¿cierto? En esta oportunidad tenemos el gran honor de poder estar mirando al profeta Ezequiel, ¿cierto? Pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine a cada uno de nosotros, ¿sí? Y sabemos que en este libro de Ezequiel, de este profeta, este gran profeta de Dios también, nos puede dar muchas enseñanzas que podamos aplicar en nuestras vidas, ¿sí? Este Ezequiel, más o menos en el año más o menos 606 antes de Cristo, los babilonios comenzaron la primera de varias deportaciones de judíos. Un joven llamado Daniel estaba en este grupo, ¿sí? En el segundo grupo, en el 597, 11 años después, estaba el joven Ezequiel, que para ese entonces tenía alrededor de 25 años, Ezequiel, ¿cierto? Lo llevaron a Tel Aviv, cerca del río Quebar. Allí vivió en su casa, para entender más o menos, entrar en contexto y poder hablar un poquito de la vida personal de Ezequiel, ¿cierto? Allí vivió en su casa con su querida esposa, eso está registrado ahí en Ezequiel 8.1, ¿cierto? Y en el 24 también, verso 16. 5 años después de que Ezequiel llegó a Tel Aviv, Dios lo llama a ser profeta, más o menos a la edad de, podemos sacar 30 años, Ezequiel comienza a fungir el ministerio profético. Ezequiel era un sacerdote, en el cual él ministraba. Sin embargo, al ser trasladado a Babilonia y al no haber templo en Babilonia, tuvo que dejar su oficio forzosamente, ¿no? Pero Dios lo llama al ministerio profético. Muy interesante, ¿no? 5 años después de que Ezequiel llegó a Tel Aviv, Dios lo llama a ser profeta cuando tenía 30 años, más o menos esto en el 592 después de Cristo, antes de Cristo, perdón. Este fue el 6º año antes de la destrucción. Este fue el 6º año antes de la destrucción de Jerusalén en el 586, ¿ok? En el 586, 5 años antes, ¿cierto? Lo llama Dios como profeta, para tener una idea. De modo que mientras Jeremías ministraba al pueblo allá en tierra natal, Ezequiel predicaba a los judíos cautivos en Babilonia. Como Jeremías, Ezequiel fue un sacerdote llamado a ser profeta, ¿cierto? Jeremías era hijo de sacerdotes en Anatot, ¿cierto? Y Ezequiel
era sacerdote también en Judá, ¿cierto? Podemos ver que hay una similitud con el profeta que leímos anteriormente, ¿cierto? Su libro también puede dividirse en 3 secciones y bueno, hay una serie de cosas que, entre otras cosas, Dios dice, le ordenó que hiciera una serie de actos simbólicos, para llamar la atención del pueblo, jugar a la guerra, eso está en Ezequiel 4:1-3, acostarse de un lado durante cierto número de días, eso está en Ezequiel 4:4-17, rasurarse y se rape el cabello y la barba, eso está por allá por Ezequiel 5:1-4, actuar como alguien que huye de la guerra, eso está registrado en Ezequiel 12:1-16, y sentarse y suspirar, eso está en Ezequiel 21, capítulo 1-7. Y lo más difícil de todo, que su esposa muriera, eso está en Ezequiel 24:15-27. No era fácil ser profeta, Gloria a Dios. Podemos ver, amado, que el Señor verdaderamente tiene todo bien registrado en la historia, ¿cierto? Y cómo podemos ver que cuando el profeta Jeremías estaba predicando y se produce esa diáspora de estos judíos a Babilonia, el imperio que estaba en ese tiempo dominando toda esa región, ¿cierto? Y Egipto también era potencia, pero ya Egipto comenzaba a declinar en su poder y Babilonia se había quedado con todo ese territorio. Bueno, en la época que los hijos son llevados al exilio, en el segundo éxodo Ezequiel fue en camino y estuvo encargado de predicar y dar algunas profecías. Y vamos a pasar al libro, ¿cierto?, de Ezequiel. Dice, en el día 5 del mes 4 del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios, ¿cierto? Este Ezequiel tenía este llamado, ¿cierto? Había sido un sacerdote que ministraba en los tiempos que estaba en Judá, en el templo. Cuando es llevado cautivo a Babilonia, en Babilonia no había templo, Dios lo llama como profeta, ¿sí? Y dice que tuvo visiones, tuvo unas visiones de Dios. Habían pasado 5 años y 5 meses desde que el rey Joacim fue deportado, ¿cierto? Este rey Joacim fue deportado y en su lugar tengo entendido, comienza a reinar Sedequías. En este tiempo, mientras Ezequiel, hijo de Buzi, estaba a las orillas del río Quebar, en la tierra de los caldeos, que es de Babilonia, el Señor le dirigió la palabra y su mano se posó sobre él. Dice que la mano del Señor se posó sobre Ezequiel, ¿cierto? Es una señal de que Dios estaba de una manera significativa en Ezequiel e iba a tener una función muy importante y muy determinante, ¿cierto?, en comunicar el mensaje al pueblo que había sido llevado cautivo en Babilonia, profetizado por Jeremías años antes, ¿no? De pronto me fijé y vi del norte venían un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente, ¿cierto?
Acá podemos ver un poco cómo el Señor le está hablando. Generalmente este idioma profético, habla, ¿cierto? Por ejemplo, dice, vi del norte venir un viento. Esto está hablando de Babilonia, ¿cierto? Que estaba conquistando toda la región, no tan solamente Judea, sino toda la región, todos los países que estaban rodeando Judea. Y este es el viento huracanado, era la nación de Babilonia, conquistando naciones, ¿cierto? Entre ellas Judá. Dice, y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente, ¿cierto? Esto es una visión que tiene Ezequiel de todas las cosas que estaban aconteciendo. Es como que si en un momento, ¿cierto? Ezequiel sube al cielo, ¿cierto? Y muestra en el Espíritu todo cómo Dios hacía las cosas en la tierra, usando un lenguaje profético que no es muy difícil, ¿cierto?, de darnos cuenta de qué se trata. También en medio del fuego vi algo parecido a 4 seres vivientes, cada uno de los cuales tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de ternero y brillaban como el bronce bruñido. En sus 4 costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. Estos 4 seres tenían caras y alas, ¿cierto? Fíjate vos cómo podía haber. Estos 4 seres vivientes son querubines que están delante del trono de Dios en el cielo y sirven a Dios, ¿cierto? Tienen diferentes funciones estos 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes que habla acá Ezequiel, aparece también Juan teniendo la misma visión muchos siglos después, ¿cierto? En el Apocalipsis, que ya vamos a hacer un pequeño repaso para ver la similitud que tiene. Y las alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban no se volvían, sino que cada una caminaba de frente. Sus rostros tenían el siguiente aspecto de frente. Los 4 tenían rostro humano, los 4 seres vivientes dice que tenían rostro humano, ¿cierto? Estos 4 seres vivientes son una especie de ángeles, ¿cierto? Una especie de ángeles, como son los ángeles y los arcángeles, los serafines, y estos son los querubines, son generalmente los que protegen el trono donde está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Y dice, y a la derecha tenían cara de león, a la izquierda de toro y por detrás de águila. Esto tiene un significado, ¿cierto? Del león tiene que ver mucho con Jesucristo, llamado el león de Judá, ¿cierto? Simboliza la presencia de Dios en este caso. Tales eran sus caras, sus alas que desplegaban hacia arriba. Con 2 alas se tocaban entre sí, mientras que las otras 2 se cubrían el cuerpo. Esta es la naturaleza de estos querubines, ¿cierto? Que ministran, ¿cierto? Ministran todo el tiempo en presencia de Dios. Estos seres vivientes parecían carbones encendidos y antorchas que se movían de un lado a otro.
el fuego resplandecía y de él se desprendían relámpagos, ¿cierto? Los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro con la rapidez de un rayo, ¿cierto? Toda una visión que tuvo Ezequiel que verdaderamente él trató de interpretar y de plasmarla en el texto, ¿cierto? De la mejor manera que él podía. Ezequiel, un sacerdote que tenía conocimiento de la cátedra de Moisés, tenía conocimiento, tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo los judíos contaban con el Pentateuco, ¿cierto? Y también estos profetas tenían lo que es revelaciones, ¿cierto?, de parte del Señor, que son afines a la función de profeta, ¿cierto? Y entre esas estaban las visiones, estaban los sueños, ¿cierto? Estaban diferentes maneras de que Dios se mostraba a sus vidas para llevar un mensaje. En ese tiempo el pueblo estaba ávido de mensaje, ya que había sido llevado cautivo a un lugar que no conocían y habían perdido el rumbo. Entonces Dios levantaba a estos profetas, y al no tener texto, a no tener Biblias como las que tenemos nosotros hoy en día, que tenemos al acceso, al alcance de la mano recursos, ¿cierto?, para poder estudiar su palabra, para poder escudriñar su palabra, ¿cierto? Dios le levantaba profetas, ¿sí?, que le comunicaba el pensamiento de Dios, ¿cierto? Y donde a través de Jeremías, por ejemplo, que terminamos de leer todo el libro de Jeremías, se pudo entender cómo Dios es soberano, ¿cierto?, en toda la tierra en cuanto a las naciones, ¿cierto? Y tiene soberanía sobre toda la geopolítica mundial, ¿cierto? A tal punto de que el Señor tuvo que intervenir Judá, porque si no intervenía Judá y llevaba cautivo, ¿cierto?, ese remanente, Judá iba a desaparecer como nación. ¿Por qué causa? Porque culturalmente, ¿cierto?, ya el pueblo judío se había hermanado con las naciones vecinas, cosa que el Señor le había dicho ya desde el tiempo de los reyes, ya desde el tiempo de Josué, desde el tiempo del patriarca Josué y del patriarca Moisés, también en el tiempo, por ejemplo, de los reyes, en el caso de Saúl, David y Salomón, Dios levantaba profeta y siempre, ¿cierto?, hablaba y exhortaba al pueblo que no se fueran con las naciones vecinas. Y esto, una de las cosas que desencadenó estas cosas fue la conducta que tuvo Salomón, ¿sí?, como rey, que se casó, tuvo 300 esposas y 700 concubinas, y su corazón se inclinó a los dioses a tal punto que, por ejemplo, empezó a quemar incienso a un dios llamado Moloch, en el cual, con el desarrollo del tiempo, ese dios Moloch, al cual es un dios moabita, a este Moloch se sacrificó, no era moabita, amonita, se sacrificaban niños, ¿sí?, haciendo de que el pueblo, después de la muerte de Salomón, se divide el pueblo, donde las 10 tribus llamadas Israel, ¿cierto?, son lideradas por Jeroboam, que fue sirviente de Salomón. Por causa de la desobediencia de Salomón viene juicio, ¿cierto?, por causa de la idolatría de Salomón, porque muchos lo tienen a Salomón verdaderamente como alguien que sí tuvo sabiduría de Dios, pero en su etapa ya de vejez, ¿cierto?, esa sabiduría, ¿cierto?, fue ignorada por este rey. Y aún teniendo esclavos,
a muchos hijos de Dios y cobrando altísimos impuestos, ¿cierto? Haciendo de que su reino declinara y se degradara de tal manera que viene un juicio de Dios y divide, ¿cierto?, 10 tribus. El profeta Ahías profetiza, ¿cierto?, a Jeroboam, tiene un diálogo con Jeroboam en el cual Dios le iba a entregar las 10 tribus de Israel. Entonces, cuando se entera Roboam, cuando se entera Salomón de esto, este Jeroboam huye a Egipto. Tengo entendido un faraón llamado Zigzag. Espera el tiempo de la muerte de Salomón y, apoyado por otros, ¿cierto?, este Jeroboam toma las 10 tribus de Israel. Y quedándose Roboam, el hijo de Salomón, se queda con 2 tribus, con Judá y Benjamín, ¿cierto? Bueno, ahí comienza una historia gloriosa y un proceso de Dios, ¿cierto?, en el cual, lógicamente, como siempre ocurría, entraban en ese círculo vicioso, ¿cierto?, que el pueblo pecaba, Dios le levantaba un juez, un rey o un profeta, ¿cierto?, el pueblo se volvía al Señor y después, con el correr de los años, volvía a caer. Entonces, de esta forma podemos ver claramente que ese sistema, ¿cierto?, que parecía algo que era una lucha. Acordate que había una lucha siempre en la historia, hay una lucha entre la luz y las tinieblas. He aquí que pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer. La mujer en este caso es el pueblo de Dios, Israel y Judá, ¿cierto? En esa lucha, ¿cierto?, en los tiempos de Jeremías, cuando Dios levanta a Jeremías, ya el pueblo de Israel había entrado en una degradación, pero que no tenía precedentes, a tal punto de que sacrificaban sus hijos a este dios Moloc. Y había otro dios llamado Quemos, que era un dios parecido de los moabitas. De los amonitas era Moloc y Quemos era de los moabitas. Eso sumado a Astarte, ¿cierto?, una diosa, tengo entendido que fenicia, y Baal, ¿cierto? Esos 4 dioses, entre otros, fueron introducidos en el templo que Salomón había construido. Y todo el pueblo había levantado estos dioses en los lugares altos, que eran lugares, plataformas de adoración, de idolatría. Eso formó un sincretismo, ¿cierto?, en el cual se adoraba al Dios de Israel y se adoraba a los ídolos, y se había introducido a estos dioses dentro del lugar santísimo. ¿Te das cuenta? Y entonces el Señor comienza a levantar sus profetas a llamar la atención al pueblo para torcer el curso de la historia. Empezó a intervenir con estos profetas, en los cuales estos profetas se le da el poder verdaderamente de declarar, ¿cierto?, palabra que venía de parte, pero de parte del Señor, no las declaraciones que hay hoy en día, ¿cierto? Y entonces ahí comienza todo un proceso, ¿cierto?, en que el pueblo judío, y una lucha entre las tinieblas y la luz, ¿cierto?, en que también se levantaron falsos profetas a profetizar, por ejemplo, que Nabucodonosor, ¿cierto?, iba a ser cortado el yugo de Nabucodonosor en 2 años, cuando Jeremías, tiempo atrás, había dicho que 70 años iba a durar el cautiverio. Y salió un profeta como Ananías diciendo que que Dios iba a cortar el yugo de Nabucodonosor en 2 años. Inmediatamente Jeremías recibe palabra confirmando
la palabra de Jeremías, el Señor respaldándola, entre otras cosas. Debemos entender que en ese tiempo los falsos profetas, se había formado un sincretismo, estaban muy emparentados con los necromantes, con los adivinos, ¿cierto? Que venían de los diferentes países, ¿cierto? Por ejemplo, de la religión de los amonitas, de la religión de los moabitas, de las religiones de los pueblos como los egipcios, ¿cierto? Y se había hecho un sincretismo y una mezcla que Dios, ¿cierto?, tenía que intervenir, porque si no intervenía, el pueblo judío iba a desaparecer de la faz de la tierra. Aún en Isaías capítulo 5 habla, si Dios no hubiera tenido misericordia y no hubiera guardado un remanente de nosotros, hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Y hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál era la causa, amado, de que la simiente de la serpiente estaba tratando de destruir la nación desde esos tiempos? De que de Judá iba a venir el león de la tribu de Judá. ¿Sí? El enemigo sabía muy bien, ¿cierto?, de que si Dios no intervenía, Judá como nación hubiera desaparecido. ¿Y Dios pudo haber usado otra nación para traer al Mesías? Sí, pero Él había prometido que iba a salir de Judá. ¿Sí? Que dicho sea de paso, en hebreo dice que no tenía ningún servicio en el altar ni nada, pero de ahí salió Cristo. Era una tribu guerrera, era una tribu de guerra, Judá. ¿Cierto? Hasta estoy hablando así a grandes rasgos, ¿cierto? Entonces se estaban sacrificando niños a dioses como Moloch, Quemos, Baal, ¿cierto? Que eran dioses que se sacrificaban, niños. Y se estaba prostituyendo niñas de 12 años, ¿cierto?, a los dioses Baal y Astarte, estos dos dioses, ¿cierto?, falsos dioses, diría yo. Entonces todo esto lo fue soportando el Señor hasta que tuvo un momento que el pecado llegó a su colmo, con la diferencia de Sodoma, que Dios tuvo misericordia con Judá. No porque Judá sea superior a las naciones, no porque Judá sea algo especial. Lo que la hace especial a Judá es lo que te hace especial a vos y a mí hoy, que es Cristo. Yo a veces no entiendo cómo ponen banderas de Israel como si Israel fuera algo superior a las naciones, y muchos se agarran en ese versículo que habla en Génesis, maldeciré a los que te maldicen y bendeciré a los que te bendicen. Y muchas veces se toma, ¿cierto?, a la nación de Jerusalén como algo digno de adoración. ¿Sí? Entonces lo que yo sé, lo que lo hace especial a este pueblo hebreo es Cristo. Después, como cualquier otra nación de la tierra, una de las cosas que distinguen a los judíos y a los hebreos, que rechazaron al rey, que lo mataron, lo crucificaron, y al no tener el poder legal para hacerlo, recurrieron al imperio que ellos eran vasallos, Roma, otro imperio que se levantó, ¿cierto? Cuando hablamos de la semana 70 estamos hablando de la cabeza de oro que ve Daniel, que es Babilonia. Después podemos ver el imperio medo-persa, que es los pechos de plata. Después podemos ver el bronce, ¿cierto?, en toda esta parte de la estatua, que eso corresponde al imperio griego de Alejandro Magno. Y después aparece el imperio romano, que es el hierro, ¿cierto? Bueno, en cada imperio el Señor fue obrando
y fue procesando su pueblo, ¿cierto? Levantando profetas. Él tuvo que intervenir y llevar cautivos gente, ¿cierto?, a Babilonia, porque si no lo hacía, el pueblo judío iba a desaparecer. Otro gran intento que tuvo también Satanás fue en los tiempos de Esther, cuando se levanta un edicto en contra del pueblo judío. Bueno, esto es algo similar, pero acá el Señor se arremangó y Él intervino, y en Jeremías 29 le habla: vayan, van a tener que ir a Babilonia, huyan de este lugar, porque yo voy a destruir este lugar. Y los que se queden en este lugar van a ser destruidos. Muchos desobedecieron. ¿Quiénes eran? Los que tenían que llevar luz al pueblo. Como casi siempre pasa. Los líderes religiosos, los políticos, ¿cierto?, habían entrado en un proceso de degradación en que culturalmente estaban aceptando la adoración de otros dioses. Y durante mucho tiempo, ¿cierto?, desarrollaron distintas liturgias dentro del templo, introduciendo dioses, donde sacrificaban niños y donde prostituían niñas. Y los matrimonios que no tenían niñas o no tenían niños, compraban a los de bajo recurso esos niños y esas niñas para sacrificar a estos dioses, porque estos dioses demandaban sangre. Esos falsos profetas que tenían esos dioses demandaban sangre. ¿Y por qué hacían esto? Porque ellos querían prosperidad, ganar en las guerras, ¿cierto?, tener éxito en la guerra y que tener buenas cosechas. Hay un evangelio de esto dando vuelta, ¿cierto? Por eso tenemos que ir, ¿cierto?, a la palabra. Entonces, estos dioses, esta gente, estaba matando a su pueblo. Y muchos dicen: ¿cómo puede ser un Dios tan bueno como Jehová que no haya intervenido? Dios estaba cansado de ese círculo vicioso. Que Él levantaba un juez, un sacerdote, un profeta o un rey, que son los 4 personajes que Dios ungía en ese tiempo con aceite. ¿Sí? El aceite que hay hoy de unción no tiene nada que ver con ese aceite, nada que ver. Ese aceite que hoy en día vemos de la unción es el agua bendita de hoy, de nosotros los evangélicos, amados. No tiene nada que ver. Es más, el Éxodo habla: maldito aquel que quiera hacer ese aceite si no es sacerdote según la orden arónica. Eso está por allá por Éxodo 31, 32. Pero bueno, hoy tenemos un aceite. Por ejemplo, ¿no?, por decir algo. Entonces el Señor levantaba gente y llega un momento que se cansa el Señor de estas cosas. Interviene. Prepara un lugar, que es en Babilonia, se lleva todo lo mejor, Nabucodonosor, todo lo mejor se lleva. Intelectuales, gente que le podía causar algún tipo de problema, ¿cierto?, algún tipo de levantamiento importante, porque reconocía que en el pueblo de Judá había gente verdaderamente sabia y gente que durante el tiempo fueron temidos por las naciones. Gente de sabiduría, ¿cierto? Y Nabucodonosor llegó también a un nivel de conocimiento en el Señor, a tal punto que tuvo que reconocer que Él, el Señor, era el Rey de Reyes y Señor de Señores de toda la tierra, y de todos los tiempos y de la historia, ¿cierto? Esas confesiones las hacen, por ejemplo, en lugares como Daniel capítulo 4, capítulo 5, ¿cierto?, donde Nabucodonosor verdaderamente reconoce a este Dios. Y estaba muy atento a tal punto que tuvo muy buen trato con Jeremías, a tal punto que lo protegió, ¿sí? O sea, Nabucodonosor era alguien que miraba
que mientras él conquistaba las naciones, había profetas en este pueblo de Judá que profetizaban cosas que se estaban cumpliendo, ¿cierto? Dicho esto, Dios interviene, prepara un lugar, durante 70 años son llevados cautivos. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo comienza a olvidarse de todo ese sincretismo y levanta una generación nueva y prepara una generación nueva por medio de Daniel. Daniel comienza mirando, Daniel 2 dice que él miró al profeta Jeremías y vio el cumplimiento, ¿cierto? Que se tenía que cumplir 70 años. Y juntamente con Daniel, con Jeremías, con Ezequiel, que son gente que estaban predicándole a ese pueblo que fue cautivo, estaban, por ejemplo, gente como el escriba Baruch, que era el que le escribió el libro a Jeremías, también. Y muchos de los que escaparon, ¿cierto?, de los que se quedaron, el remanente que se quedó en Judá, también parte de esos fueron deportados a Babilonia, porque hubo 3 deportaciones a Babilonia. Y estos también llevaban testimonio de cómo Dios había destruido esa Jerusalén, la cual ellos no vieron destruida porque fueron obedientes antes de tiempo. Pero también Dios a Jeremías le promete que iba a restaurar esa Judá, a tal punto que le manda a comprar un terreno. Y le dice, guarda la escritura en un jarrón. Eso Dios le da como garantía a Jeremías, porque el ministerio de Jeremías verdaderamente fue algo muy duro, como todos los ministerios proféticos, ponerse en ese lugar, ¿cierto? Entonces, Dios levanta una generación nueva en esos 70 años, una generación que empezó a fungir, como en el caso de Daniel, y a revelar el plan de Dios a través de los tiempos. ¿Y de quién habla? De Cristo. Habla de un Mesías, habla de un Salvador, habla de un reino, ¿cierto? Y comienza a hablar al pueblo hebreo y comienza a revelarle cosas nuevas, ¿cierto? Y acá está este Ezequiel dando una imagen en todas estas palabras que estamos viendo en Ezequiel 1 del trono de Dios, como que él está mostrando que lo que él va a hablar en todo esto que vamos a ver de Ezequiel hasta el final está respaldado, ¿cierto?, por el trono donde se decreta toda sentencia. ¿Sí? Dicho esto, está hablando de esos seres vivientes, ¿cierto? Dice, mira a los seres vivientes, miré a los seres vivientes de 4 caras y vi que el suelo junto a cada uno de ellos había una rueda. Todo esto que él está viendo, él es una forma que tiene de interpretar según el léxico que él tenía también en ese tiempo. Porque está viendo todo una imagen espiritual y todo un desenvolverse en el mundo espiritual en el trono de Dios. Está viendo una perspectiva del trono de Dios, ¿cierto? Porque también hay algunas declaraciones, por ejemplo, que los querubines todo el tiempo están alabando a Dios, santo, 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 día y noche, porque verdaderamente todo el tiempo en la eternidad, el Señor nos asombra con su belleza, nos asombra, no nos va a alcanzar la eternidad para conocer a este Dios al cual nosotros decimos servir y amar, ¿verdad? Dice, miré a los seres vivientes de 4 caras y vi que en el suelo junto a uno de ellos había una rueda. Las 4 ruedas tenían el mismo aspecto, es decir, brillaban como un topacio, tenían la misma forma, su estructura era tal que cada rueda parecía
estar encajada dentro de otra. Las ruedas podían avanzar en las cuatro direcciones sin tener que volverse. Las cuatro ruedas tenían grandes aros y estaban llenas de ojos por todas partes. ¿Sí? Si nosotros vamos a Apocalipsis, vamos a ver al profeta Juan hablando de estos cuatro seres vivientes, y va a hablar, hay un paralelismo y vos vas a ver, ¿cierto?, que hay un parecido en cómo se expresa también Juan, ¿cierto? Y esto verdaderamente es algo maravilloso. Después también Ezequiel, en el verso 38, tengo entendido, habla de otro querubín y le habla: anduviste en el monte de Dios, entre las piedras preciosas, y habla entre carbones encendidos. Ese querubín era Satanás, el ángel caído. Estos son cuatro querubines también protectores, pero con una diferente función, ¿sí? Te das cuenta que dice también que ellos caminaban, dice el verso 5, también en medio del fuego vi algo parecido, ¿cierto? Y bueno, y acá habla que ellos caminaban en medio del fuego, ¿sí? Y caminaban, dice acá el verso 13, estos seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas que se movían de un lado a otro. El fuego resplandecía y de él se desprendían relámpagos. En el querubín que habla Ezequiel 38, que ya después lo vamos a ver, también dice que caminaba, ¿cierto?, en carbones encendidos, en el fuego, ¿cierto?, y que tenía una vestimenta de cornalina, de topacio, era algo espectacular. Ahí te podés dar cuenta que cuando vos empezás a hacer una pequeña comparativa entre las cosas que seguramente vos también sabés, ¿cierto?, y vos entendés, vos ves la congruencia que hay en el mensaje. Y en Juan habla de estos cuatro seres vivientes también. Las cuatro ruedas tenían grandes aros que estaban llenas de ojos por todas partes, ¿cierto? Eso habla un poco de la representación del Dios, ¿cierto?, y del Espíritu de Dios, de la omnisciencia de Dios, ¿cierto?, del pleno conocimiento de todas las cosas, de su prognosis, del anticipado conocimiento de Dios, ¿sí? Cuando los seres vivientes avanzaban, las ruedas a su lado hacían lo mismo, y cuando se levantaban del suelo también se levantaban las ruedas. Los seres iban donde el Espíritu los impulsaba, todo dirigido por el Espíritu de Dios, los impulsaba, y las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¿Qué quiere decir? Que había una congruencia, hay una congruencia en todo el reino de Dios, y hay un acuerdo perfecto en todo el reino de Dios, en el cielo de Dios, ¿cierto?, donde el gobierno, ¿cierto?, y la soberanía se puede vivir a cada instante, a cada segundo. La obediencia, la fe es una moneda que brilla en ese lugar, ¿cierto? Cuando los seres se movían, las ruedas también se movían. Cuando se detenían, las ruedas también se detenían, ¿cierto? Cuando se elevaban del suelo, las ruedas también se elevaban del suelo. Las ruedas hacían lo mismo que ellos, porque el Espíritu
de los seres vivientes estaba en las ruedas, ¿cierto? Esto habla de todo un cuerpo en el cielo obedeciendo al Espíritu Santo, ¿sí? Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de bóveda muy hermosa y reluciente como cristal. Debajo de la bóveda de las alas de estos seres se extendían y se tocaban entre sí, y cada uno de ellos tenía otras 2 alas con las que se cubría el cuerpo. Sí, me acuerdo de la figura del arca de la alianza, ¿cierto? De esos querubines que protegían, ¿cierto? El lugar del propiciatorio, ¿no? Dice, donde estaba la vara de almendro, las 2 tablas de la ley, ¿sí? Y el maná escondido. ¿Te acordás de todas esas cosas? Había 2 querubines que protegían, ¿cierto? Cuando los seres avanzaban, yo podía oír el ruido de sus alas. Era como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el tumultuoso ruido de un campamento militar. Cuando se detenían, desplegaban sus alas, luego por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. ¿Cierto? Por encima de esa bóveda había algo semejante a un trono de zafiro. Por encima de esa bóveda había algo semejante a un trono de zafiro, y sobre el trono, lo que parecía un trono, había una figura de aspecto humano. Acá podemos ver cómo la revelación es progresiva. Lo que ve Ezequiel acá, Juan en Apocalipsis lo ve un poco más claro y describe un poco más en detalle, ¿cierto?, lo referente al trono que está en el cielo y en cuanto a los seres vivientes. Eso podés verlo en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, por ejemplo, ¿sí? De lo que parecía ser su cintura para arriba, vi algo que brillaba como el metal bruñido, rodeado de fuego. ¿Sí? Impresionante, amado. Porque en Apocalipsis también habla que sus pies son como oro, son como un metal bruñido, como el oro, ¿cierto?, del Señor. De su cintura para abajo vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparece en las nubes. Tremendo. En un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor ante esa visión, que caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. ¿Sí? Esto verdaderamente es algo asombroso de cómo Dios llama a Ezequiel, un hombre que era entendido en la adoración, era un sacerdote de Dios, y sabía de la existencia de estas cosas en el cielo, ¿cierto?, por medio de la Torá. Ahora él lo conocía a través de una experiencia personal y en visión, ¿cierto? Y terminando, por ejemplo, que leíamos un poquito Apocalipsis, vamos a ver cómo en Apocalipsis también un poquito se habla de estas cosas. Después de esto miré, dice Juan 4, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes, con sonido como trompeta, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu, y vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a piedra de jaspe, y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris. Fíjate vos cómo Ezequiel pudo ver
y pudo describir algo muy similar a Juan. Está hablando del trono de Dios en el cielo, ¿verdad? Que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban el trono de Dios otros 24 tronos, a los cuales estaban sentados 24 ancianos, vestidos de ropa, vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Estos 24 ancianos es la iglesia arrebatada en el cielo. Acá ya estamos hablando ya, acordate que el Apocalipsis estaba escrito ya para el tiempo de la tribulación, ¿cierto? Para el fin de los tiempos. Acá los 24 ancianos es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el único grupo que recibe coronas, ¿cierto? Y dice, del trono salían relámpagos y estruendos y truenos, muy similar a la visión de Ezequiel. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal resplandeciente. ¿Sí? Los 7 espíritus del trono de Dios está hablando del Espíritu Santo. Son 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Alguna de ellas se habla en Isaías 11. En el centro y alrededor del trono había un cuerpo de 4 seres vivientes cubierto de ojos por delante y por detrás. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes, los mismos seres vivientes que vio Ezequiel. ¿Sí? Y acá comienza a describir, el primero de los seres vivientes era semejante al león. Ezequiel vio la misma figura, ¿sí? El segundo como un toro. Ezequiel 1 también vio la misma figura en los 4 seres vivientes. El tercero tenía un rostro como de hombre. También Ezequiel vio el mismo rostro en estos 4 seres vivientes. Y el cuarto era semejante a un águila. También Ezequiel vio entre estos seres vivientes un rostro como de águila, ¿sí? En vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos, y por encima y por debajo de sus alas, y día y noche repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que los seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracia al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y rendían sus coronas delante del trono, ¿cierto?, exclamando: digno es el Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por voluntad, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cierto? Acá podemos ver, amado, cómo hay una congruencia en la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, ¿verdad? Y podemos ver cómo Dios, ¿cierto?, le mostraba algunos detalles un poquito más precisos a Juan, ¿cierto?, de lo que le había mostrado a Ezequiel. También hay algo muy notable en Daniel capítulo 7, ¿cierto? Daniel capítulo 7, y con esto terminamos. Daniel capítulo 7, hay una visión también que Dios le da a Daniel, y con esto terminamos. 7. Gracias, Señor. Dice: mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono
con sus ruedas, acá otra vez aparecen ruedas en las cuales vio Ezequiel, estamos hablando de Daniel 7, capítulo 9, ¿cierto? Su trono con sus ruedas, centelleaban como fuego. ¿Te das cuenta cómo hay una congruencia entre Ezequiel, Daniel y Apocalipsis en este caso? Ezequiel habla de ruedas y que centelleaban como fuego, y también Daniel acá lo está hablando. De su presencia brotaba un torrente de fuego, miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos, ¿sí? Y hasta aquí, amado, me da para poder compartir esta primer parte, para poder entender lo sencillo que es entender la Biblia, cómo a medida de que vos vas leyendo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 veces la palabra del Señor, Dios te va dando, ¿cierto?, un panorama de todo el hilo profético a través de los tiempos, el plan que tiene Dios para las naciones y para nosotros. Mi querido amigo, que Dios bendiga tu vida, que vos, si querés volverlo a ver a este video, míralo, y si hay cosas que poder corregir, se corrige. Siempre va a haber una persona que Dios va a levantar más sabio que otro, siempre, ¿cierto? Y Dios siempre va a tener personas mucho más sabias que yo, y bueno, en el cual uno también va a poder discernir y va a poder tomar lo bueno. Mi querido amigo, que Dios te bendiga. Te deseo un buen fin de semana y un excelente comienzo, ¿sí? Con toda la bendición, con toda la fuerza de Dios, ¿cierto? Y bueno, creyendo en este bendito evangelio, ¿cierto? Que es el poder más grande, ¿cierto? Para vencer a las tinieblas y todos los planes que se están levantando en contra de lo que Dios ama. Que Dios te bendiga.